Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Primero que todo, queremos darle la bienvenida a todos los profesionales que nos acompañan esta tarde y que nos han venido acompañando en los últimos 3 años en nuestros hashtag jueves de webinars o webinars de GSP. El día de hoy estamos con nuestra empresa miembro, BERT Energy, para este webinar súper interesante sobre auditorías energéticas. Esperemos que a todos ustedes les parezca igual de interesante e importante que a nosotros. En este webinar vamos a abordar temas de energía que aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 11, 12 y 13. Algunas pautas e indicaciones para que podamos tener este webinar de la manera más fluida posible. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la sesión. Solo podremos ver y escuchar a nuestro expositor del día de hoy, a quien en unos minutos presentaremos. Asimismo, todas las consultas, dudas o comentarios que tengan, por favor, háganoslas llegar por el chat box, por donde acabamos de poner por acá, para poder leerlos y hacerles llegar las consultas a los expositores hacia el final de la presentación. Finalmente, les recordamos también que este evento va a ser grabado y va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarlo a partir de la próxima semana para ver este y otros webinars que sean de su interés. Ahí les acabamos de dejar también el link al canal de YouTube. Y bueno, sin más, ahora sí, quisiera pasar a darle la bienvenida a nuestra empresa miembro BERT Energy y a Arturo Valencia, quien está con nosotros. Arturo es gerente de operaciones de BERT Energy, va a ser nuestro speaker para esta tarde. Es un profesional en energía eléctrica, con posgrados en energías renovables, gestión de proyectos y calidad de energía, con más de 10 años de experiencia en proyectos de distribución de energía eléctrica, diseño y ejecución de subestaciones eléctricas, gestión y calidad de energía. En los últimos años, él ha estado enfocado en el desarrollo y ejecución de mejoramiento de proyectos de sistemas solares fotovoltaicos, auditorías energéticas y de calidad de energía, y ha logrado desarrollar múltiples proyectos solares y de eficiencia energética para compañías líderes en nuestro país. Arturo, es un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Bienvenido y el aula virtual es toda tuya para poder dar inicio a la presentación. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los profesionales. Agradecerles por la oportunidad y agradecerles que nos acompañen en este webinar, ¿no? Más que todo una charla, un momento en que podamos compartir un poco de la experiencia que he tenido sobre auditorías energéticas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, Arturo. Simplemente darle un recordatorio a todos nuestros asistentes, por favor, de mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras también apagadas para que podamos verte a ti en primera plana, así como tu presentación. Ok. Bien, nada, creo que podríamos empezar. Me gustaría empezar hablando un poquito sobre el tema de auditorías energéticas, que es prácticamente parte fundamental a los objetivos que creo que tenemos muchos profesionales enfocados a lo que es la energía, que es encontrar una eficiencia energética. Listo, entonces empezamos. Nada, nada, el tema de auditorías energéticas es bueno, yo lo entiendo así. He tenido la oportunidad de compartir mucha experiencia con gente profesional que tiene años en el tema de la calidad de energía, en el tema de auditorías energéticas, normativas internacionales y todo esto. En el Perú, en Latinoamérica, las auditorías energéticas actualmente se van desarrollando de poco en poco. Se va volviendo un enfoque más sólido, una herramienta más sólida para lo que es el fin, encontrar una eficiencia energética en todo lo que es producción, dentro de cualquier tipo de negocio, ¿no? Ya sea industrial, ya sea sectores retails o X. Entonces, en Europa esto ya tiene años en desarrollado, tiene años en que ya viene siendo obligatorio. Hay países que ya han implementado leyes, obligación al pueblo, al Estado, de que las auditorías energéticas tengan que ser aplicadas a la industria. Eh, Nosotros como empresa, Ver Energy, tenemos un fin, ¿no? Nuestro objetivo principal es desarrollar múltiples proyectos, implantar y entregar múltiples soluciones, pero estas soluciones sí o sí tienen que ser soluciones sostenibles.
Entonces, estamos en una etapa en donde ya el desarrollo de cualquier proyecto debe ser así, debe ser sostenible, debe ser muy amigable con el ambiente y también amigable con el bolsillo, ¿no? Entonces, dentro de esto, dentro de estos proyectos, tanto para ser nuevos, proyectos para implementar o proyectos de mejora, tienen que también tener el objetivo, tienen que tener bien en claro lo que es una eficiencia energética. Más o menos lo que ahora vamos a poder hablar, lo que voy a poder hablar, voy a poder presentar, tiene este contenido, ¿no? Hablarles un poco de cuál es la situación energética actual, un poco más enfocado en lo que es el Perú, y hablar también de la parte europea, ¿no? En donde ya esto tiene un poco más de tiempo. Tener en claro cómo es que consumimos o dónde consumimos la energía, cómo lo estamos haciendo, dónde es principalmente este consumo de energía, dentro de las auditorías energéticas, cuáles son las normativas que ya existen, tener en claro también qué es lo que, esta palabra, ¿no? Tener definición clara de lo que es eficiencia energética, lo que también es la auditoría energética, ver cuáles son los objetivos y la importancia de eso, ¿no? ¿Por qué aplicarlos? ¿Cuál es el fin? ¿A qué nos va a llevar, ¿no? De tener una auditoría energética, implementarla, o de repente también ponerla en paralelo a nuevas herramientas que están apareciendo, ¿no? Poder hablar un poco de lo que es la auditoría como una pieza clave para lo que es la eficiencia energética. Y entrando un poco más a lo que es el desarrollo de una auditoría energética, ver cuál es la planificación, su metodología, y contarles por ahí un poco lo que son estos casos de éxito. Si vemos un poco cuál es la situación energética, podemos ver, ¿no? De que ya en el mundo ya existe un impacto muy notable de lo que es el aceleramiento del crecimiento de las emisiones del GI, ¿no? Los gases de efecto invernadero, ¿no? Creo que este año ha sido muy clarísimo en el Perú, en Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica, y el Perú ha sido muy afectado por este tipo de los gases de efecto invernadero. El cambio de temperatura, las lluvias excesivas, el calor intenso que aún en la capital todavía se siente, y esto va a continuar año tras año, con todos los estándares, con todos el control que se ha podido dentro de la temperatura, año tras año la temperatura va aumentando y esto va afectando muchísimo. ¿Cuál es el motivo, la razón, el fin? Los gases de efecto invernadero. Esa es una situación. Existen normativas, protocolos mundiales que lo que buscan es frenar esto. Entonces, esa es una situación crítica que hace de que comiencen a implementarse estas herramientas, estas obligaciones. Aparte de eso, también se puede ver lo que es el incremento de los precios de combustibles fósiles, principalmente, ¿no? Año tras año se viene el incremento del costo de energía, la accesibilidad inclusive a fuentes de energía, es notorio, no solamente en el Perú, también se puede ver en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo, ¿no? No solamente quizás por el cambio, el problema económico de cada país, que puede ser afectado por X cosas. Después, el agotamiento progresivo de los combustibles fósiles. Toda fuente de energía no renovable tiene como condición eso, ¿no? Que va a tener un momento de quiebre en donde va a existir este agotamiento, donde va a ser mucho más difícil el tener esa accesibilidad, ¿no? Eso también hace de que también exista un incremento de este costo, de este precio final, ¿no? La presión internacional. Esta palabra, presión internacional, sí, es creo la más fuerte, la más directa, pero esa presión es una presión necesaria. El tiempo se nos agota, el tiempo cada vez lo vemos más cercano a los objetivos que se buscaron hace 5, 10, 15 años. Hablar de llegar al 2020 reduciendo el GI, parecía que había mucho tiempo para llegar al 2020, ya hemos pasado al 2020, ha aumentado la presión para reducir el GI, para poder llegar a un 2030 un poco más óptimo, y de unos años vamos a estar cerca del 2030 y cada vez va a ser va a existir mucha más presión, ¿no? La dependencia exterior y la posición de vulnerabilidad. El, el, la estabilidad económica de un país, hablando de Perú, puede ser afectado
por problemas exteriores, guerras, tratados que no se pueden cumplir quizás entre países europeos, el, 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 la crisis económica de un país de potencia mundial afecta directamente a países como nosotros, ¿no? Que dependemos mucho en el tema de energía, mucho en el tema de negocio, y esta es una ola, ¿no? Basta que exista algún problema de países mundiales, países de potencia mundial, directamente nos vemos afectados, ¿no? Y esto hace de que nosotros seamos dependientes de todo esto, ¿no? El preocupante incremento de la demanda energética. Todos los años, creo que mes a mes inclusive, se puede ver de que existe el crecimiento del consumo de energía. El crecimiento de la población hace de que se incrementen las redes eléctricas, de que exista mucha más demanda del consumo, el desarrollo de grandes proyectos, proyectos mineros, proyectos inclusive de exploración o de mantenimiento, hace de que todo este negocio, toda esta industria dependa mucho del consumo de energía, y eso hace de que nuestra demanda, al ser mayor, tenemos que tener estable nuestra red, y eso hace de que nosotros tengamos que, que desarrollar proyectos, ¿no? Estos proyectos tienen que ir de la mano, ¿no? De la mano con la demanda que está existiendo. Entonces, no solamente Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, que son nuestros países más cercanos y vecinos, pasan por el mismo tema, ¿no? Un crecimiento de población, un crecimiento de industria, aumenta la demanda y la generación de energía. Afortunadamente en el Perú sí tenemos una generación de energía, se puede decir que respalda, digamos, a nuestra demanda, pero cada vez esto se hace un poco más notorio, ¿no? La concentración de reservas fósiles en territorios políticamente inestables, como estaba hablando, ¿no? Al tener una dependencia exterior, de países exteriores, hace de que también las reservas fósiles en otros países, como el gas, por ejemplo, ¿no? El gas, que hay una gran cantidad de gas en Rusia, en la parte de China, hace de que cualquier problema político sea dependiente de ese consumo, esa utilidad del gas, ¿no? Falta de alternativas a corto plazo. Es verdad, a veces hay muchas posibilidades de desarrollar proyectos que quedan ahí. Si no existe una viabilidad, ya sea económica o ya sea, digamos, de un análisis financiero para un retorno o algo así, deja como condición eso, ¿no? Que quede todo en proyecto. Quizás más adelante se pueda ver si se desarrolla o no. Entonces se busca que existan más alternativas a corto plazo. Las energías renovables se podrían implementar, no todas son tan fáciles de implementar, no todas tienen esa accesibilidad de que sean a corto plazo, eh, pero se busca de que existan más alternativas como estas, ¿no? Entonces, existe ese tipo de desarrollo de proyectos de alternativas. Viendo ahora lo que puede, el tema de lo que es dónde consumimos la energía. Eh, es verdad de que la primera carga o la primera en la lista están los procesos industriales. El Perú es un país que tiene muchísima industria, muchísimo tema de minero, muchísimo retail, muchísimas plantas de producción, y esos son, digamos, los primeros consumidores de la energía, ¿no? De servicios y residenciales. Los retails, el crecimiento poblacional, los multifamiliares y todo eso también es fuente de mucho consumo de energía. También se habla del transporte. Actualmente hay muchos proyectos ya en ejecución, en implementación en el país, que es el tema del transporte. Ahí igual todo lo que es el sistema de sistemas contra incendio, iluminación, comunicación, eso hace de que exista un consumo de energía. Toda esa segregación, esa distribución de consumo de energía principalmente se reparte en esos tres cargas principales. Ahora, nosotros como consumidores de energía, ¿cómo son estos procesos de transformación, ¿no?, de la energía? Principalmente lo que vemos son los seccionamientos de máquinas. Toda planta industrial, sea cual sea su rubro, tiene esa transformación de energía, ¿no? Consumir la energía eléctrica para poder accionar sus máquinas, sean fajas, motores, calderas, etc. El, el,
la transformación de la energía en calentamiento, justo para el tema de lo que les decía, calderas, transmisión de calor, o otros temas más. Refrigeración. El tema de la refrigeración es un tema en lo que, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de la auditoría energética, pero la refrigeración es una de las cargas muy, muy fuertes que existe en el consumo de energía. Gran parte de la energía eléctrica que, que, que los usuarios solicitan, demandan, la van a transformar en el rubro de la refrigeración, aires acondicionados, sistemas HVAC y muchos más. La energía también transformada en las áreas de secado, iluminación, muchos corporativos, retails, tiendas, hospitales, clínicas utilizan la iluminación como una carga principal prácticamente 24 horas al día en pasadizos, oficinas y más. Entonces es una de las cargas que más se va a poder reconocer en una auditoría energética, ¿no? Los procesos de cocción, la movilidad de personal y mercancías, los procesos de cambio de fase y muchos más. Día a día en nuestra utilidad de la energía está transformada en muchos, el tema de la comunicación, el tema del control, el monitoreo, tiene la utilización de la energía las 24 horas. Y ya, como les comentaba, ¿no? El tema de la iluminación. Pasando un poquito a lo que son las normativas. Las normativas, las principales y con las que nosotros nos hemos basado en desarrollar lo que son las auditorías energéticas, son las normativas europeas. La normativa europea, la UNE N 16247, que es, digamos, la que marcó, digamos, el hito en lo que son las auditorías energéticas y en lo que fue la eficiencia energética, implementada en toda Europa, muy aplicada en España, muy aplicada en Francia, y aparte también existe lo que cada país ha impuesto, ¿no? En España es el Real Decreto, que obliga en sí a todos los consumidores de energía, según su tamaño, ya sean gran industria, mediana industria, pymes o otros, de cómo tienen que apegarse y cumplir con este tipo de normativas. Y la última, la más conocida, creo, en la actualidad, que es la ISO 50001, ¿no? Que es una herramienta de gestión de la eficiencia energética que es muy importante y que sirve no solamente para hacer un mejoramiento del consumo de energía, sino para un comportamiento del buen uso de la energía, ¿no? Las normativas europeas lo que hacen es definir un atributo de una auditoría energética de buena calidad, ¿no? Eso va a servir muchísimo para que eh, nosotros veamos cuál es la obligación dentro de un proceso de la auditoría, qué son los pasos que se deben cumplir, cuáles son los pasos importantísimos de una auditoría energética, ¿no? Hay veces en que una auditoría energética no solamente va por el lado de que vamos a ir a hacer un reconocimiento del lugar, de cuál es el estado eléctrico, cómo es su consumo día a día, hora a hora, ¿no? Sino va un poco más allá de ver cómo es el comportamiento si el comportamiento de la persona en sí, del sistema de gestión, de mantenimiento que pueden tener, si es a través de un facility o a través de una contratista eventual o de puntos exclusivos de su sistema de funcionamiento, ¿no? Ya sea de HVAC, iluminación o otros más. Entonces, eso es lo que te indican las normativas europeas, bueno, la normativa en sí, ¿no? Te indica cuáles son los puntos y cuáles son las metodologías que debes cumplir. En realidad, hablar un poco de las normativas europeas de las auditorías energéticas es hablar horas tras horas, tener mucha especialidad en interpretar punto por punto, ¿no? Entonces, ahora es un comentario para poder conocer cuáles son en sí, ¿no? Las auditorías, las normativas que se utilizan para la auditoría. Pasando un poquito, a ver, ¿a qué nos referimos con eficiencia energética? Aquí de repente voy a compartir un video para poder tener en claro cuál es esa definición. Algo que siempre yo, por ejemplo, ya en la parte operativa o ya en la parte, digamos, de presentación a un cliente de las ofertas de la solución de auditorías energéticas,
es tener en claro cuáles son las definiciones, ¿no? Cuáles son las palabras, ¿no? Porque en realidad nosotros realizamos una auditoría energética para llegar ¿a qué? A tener una buena eficiencia energética, ¿no? Entonces hay muchas veces en que ahí se habla, ¿no? Eficiencia energético, rendimiento energético, desempeño energético en sí, ¿no? Entonces son significados, son palabras que se utilizan en el rubro que a veces por ahí confunden, ¿no? Entonces la palabra en sí para llegar a lo que es una eficiencia energética es eso, o sea, tener un buen consumo de energía para tener una buena producción. Pero no solamente queda eso, ¿no? Sino mantener el estándar y de la calidad. O sea, no significa de que porque reduzcamos, digamos, o busquemos reducir el consumo de energía, vamos a bajar nuestra calidad o vamos a reducir nuestra producción. No, tiene que ser igual. Entonces, para poder tener una buena eficiencia final, se tiene que hacer, pasar o utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Las auditorías energéticas, los monitoreos, el control y, bueno, muchas cosas más. Entonces, voy a compartir este video. La eficiencia energética es el conjunto de acciones enfocadas a obtener el mayor rendimiento posible de las energías que se necesitan en cualquier proceso productivo sin disminuir el volumen y calidad de producción ni afectar al medio ambiente. Las industrias deben ser más productivas y competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Una estrategia que contribuye a alcanzar este objetivo es implementar acciones de eficiencia energética, pues con esta se logra disminuir costos de producción, incrementar ventas y ofrecer productos de alta calidad y a mejor precio, contribuir a disminuir los niveles de contaminación atmosférica, aportar a la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, implementar nuevas tecnologías y hacer uso de fuentes alternas de energía en sus procesos productivos. Es importante entender que la energía es uno de los insumos más importantes del desarrollo industrial colombiano si se desea incrementar la productividad y contribuir con el desarrollo del país. Es el aprovechamiento óptimo de la energía en cada una de las etapas de los procesos productivos, incluyendo la selección de las fuentes energéticas, las tecnologías empleadas, las buenas prácticas operacionales y la reutilización de esa energía cuando sea posible. Aparte de los costos operativos que el exceso en el consumo de energía implica, el cambio climático es un hecho que nos afecta a todos. La temperatura media del planeta ha aumentado 0,7 grados Celsius en el último siglo. El calentamiento global está afectando los ecosistemas marinos y terrestres. Causa huracanes, tsunamis, inundaciones y muchos males más para el medio ambiente. Por eso es importante que las industrias comiencen a implementar diferentes alternativas energéticas, buscando un desarrollo sostenible de su actividad. El sector industrial debe conocer aspectos normativos como la Ley 697 de 2001, la Ley 1715 de 2014 y demás disposiciones legales que promueven la eficiencia energética y que ponen a disposición de estas empresas mecanismos como el acceso a beneficios tributarios y a fondos especializados de recursos, con condiciones preferenciales para facilitar la ejecución de los proyectos. Arturo, hemos dejado de ver el video solo para reconfirmar que tú lo causaste. Sí, ya lo corté porque, bueno, ya habla un poquito más de lo Ok, que son las leyes, de lo que ya es internamente, ya es un video de Colombia, si no me equivoco. ok. Entonces, Queríamos asegurarnos nomás. sí, ya me di cuenta de que no aplicaba ya, pero en sí es eso, ¿no? La eficiencia Excelente. energética. El buen uso, digamos, de las fuentes de energía, sea cual sea, en este caso se enfocó un poco más a lo renovable, que es lo ideal, el comenzar a utilizar energías de fuente renovable, pero también el disminuir, digamos, ese consumo de energía, pero finalmente tener un buen fin, ¿no? Llegar a producir igual, llegar a producir con el mismo nivel de calidad y satisfaciendo la demanda que se solicita, ¿no? Entonces, eso, digamos, a primera voz, a primera vista es difícil, ¿no? Oye, ¿cómo voy a dejar de consumir energía y voy a llegar al mismo objetivo, mantener el nivel de calidad o llegar a seguir produciendo lo mismo o más de lo que sea usar? Entonces, ahí es donde se enfoca un poco esta herramienta, que es la auditoría energética.
Ahora en esta primera parte me he enfocado un poco más a hablar de la eficiencia energética, la normativa y todo eso, ¿no? ¿Pero para qué? Para justo llegar a este punto, ¿no? Es decir, la eficiencia energética, esto es lo que buscamos. Y que de repente debía empezar diciendo, ¿cómo llego a ser eficiente? ¿Cómo llego? ¿Por qué una auditoría energética? ¿No? Entonces, va a eso, ¿no? O sea, va a eso, ¿no? O sea, ¿cómo llego a ser eficiente? ¿Cómo puedo llegar a seguir siendo tan productivo, pero sin reduciendo mi consumo de energía? Entonces, una de las herramientas, o digo, la que yo más recomiendo y la que también he tenido la suerte de que me han implantado o he llegado a tener el conocimiento con profesionales y además experiencia es eso, ¿no? Mira, la primera herramienta es realizar una auditoría energética. La auditoría energética te va a abrir las posibilidades o te va a dejar en claro cuáles son las herramientas o soluciones que podrías implementar después, ¿no? Entonces, de repente un poquito más adelante vas a ir hablando de eso, pero creo que haciendo un poco de resaltar eso, ¿no? Justo tomando este slide, ¿no? De a qué nos referimos con eficiencia energética. Entonces, y es eso, es eso. Y justo, hablando, ¿no? Bueno, la primera herramienta, auditorías energéticas, ¿no? Que en sí, bueno, voy a leerlo un poquito para poder tener en claro lo que viene un poco más adelante y como definición, ¿qué es esto, no? Una auditoría energética viene a ser eso, un proceso sistemático, ¿no? Que lo que hace es hacer un estudio integral, no solamente económico, me dice, contable, sino también energético, que permite la obtención de los datos de los consumos de energía, sea cual sea el rubro, ¿no? Ya sea privado, ya sea público y todo eso. Entonces, la auditoría energética como herramienta nos va a permitir a tener ese reconocimiento, a reconocer de cómo está siendo distribuida la energía. Pero no solamente va a eso, ni tampoco solamente a saber si la energía que estamos consumiendo tiene una buena calidad o de repente cuáles son los horarios y todo eso. No, no solamente va a eso, sino que la auditoría energética me va a indicar si es que estoy consumiendo bien, si estoy consumiendo mal, si estoy consumiendo fuera de los horarios o si estoy consumiendo de una manera en que no reconozco, ¿no? O sea, podemos de repente hacer un análisis de red, de dejar unos equipos, analizadores de redes o los que sea, podemos dejarlo conectado, pero de repente no vamos a saber a dónde se va esa red, a esa energía. Si se va para mi tema de comunicación, si se va para mis UPS, si se va para la iluminación, para el sistema de aire climatización, HVAC, si se va para distintas cargas. Entonces, ahí es donde se aplica o ahí es donde es el objetivo principal de la auditoría energética, poder reconocer cómo se distribuye esta energía y qué tan bien distribuido está, ¿no? Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos principales? Que es costos relativos de distintas formas de energías empleadas, los usos energéticos y donde existe una ineficiencia. Entonces, el primer punto, distintas formas de energía empleadas. Normalmente aquí en el Perú sí trabajamos principalmente con energía eléctrica, pero existen ya instalaciones en donde existen sistemas de cogeneración, sistemas que trabajan independientemente con fuentes de energía como el gas. Aún hay algunos industrias que todavía en ciertos horarios siguen trabajando con diésel. Entonces ya son distintas fuentes de energía las que utilizan para poder realizar sus procesos, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras identificaciones. ¿Cuál es la fuente de energía que está utilizando, bueno, vamos a hablar de un cliente, cuál es la fuente de energía que está utilizando el cliente y cómo la distribuye? Nosotros ahí vamos a tener que pasar al tema de análisis de su facturación, análisis de sus fuentes de energía, cuáles son las concesionarias o generadoras que le están vendiendo esta energía, ¿no? Los horarios, el tipo de contratos y todo eso, ¿no? Entonces, una auditoría tiene como objetivo eso, ¿no? Conocer muy bien cuál es la fuente de energía con la que se alimenta este cliente. Los usos energéticos, como les decía, hay que también identificar, o uno de los objetivos principales es ese, ¿no? Poder identificar cómo están o cómo se está distribuyendo el uso de la energía, el consumo de la energía. Cuánto porcentaje se distribuye a la parte de iluminación, cuánto de porcentaje para la climatización,
otro porcentaje para servicios múltiples, respaldos de energía, comunicación, sistemas estabilizados o cual fuese. Y para esto es muy importante también reconocer el cliente, ¿no? El cliente puede ser desde un cliente, una clínica, hospital, y va a tener un comportamiento muy distinto, digamos, con oficinas corporativas, edificios corporativos, muy distinto al comportamiento de un retail, y para qué decir que va a ser totalmente distinto para una planta industrial de alimentos o una planta una procesadora de material o la que fuese. Entonces el comportamiento del cliente va a marcar muchísimo cómo vamos a perfilar o cómo va a ser la metodología para poder desarrollar una auditoría energética. Y otro de los objetivos es reconocer o identificar si existe alguna ineficiencia. Muchas veces va a suceder de que tenemos bien mapeado o tenemos bien reconocido de que mensualmente tenemos un consumo de energía, sea cual fuese, ¿no? No sé, 5 millones o 10 millones de kilovatios o megavatios hora, o si un cliente es más pequeño, bueno, vamos a tener identificado cuál es la energía, ¿no? Mensualmente mi cliente paga 50.000, 60.000 soles, o de repente menos, y es su comportamiento normal. Y aumenta en el verano y disminuye en el invierno porque no utilizamos el aire acondicionado o X cosas más. Pero es muy probable que de repente dentro de esa energía que se consume mensualmente hay una cantidad de energía que se está utilizando ineficientemente. De repente puede haber fugas de energía o equipos que tienen ya una tecnología pasada, que no son tan eficientes, o equipos en donde por falta de mantenimiento sobreexigen el consumo, su funcionamiento va a ser sobreexigido, y eso va a hacer de que exista un mayor consumo de energía. Entonces ahí existe una ineficiencia del consumo de energía. Entonces las auditorías nos permiten reconocer eso, ¿no? Poder identificarlo. ¿Por qué son más importantes? Como les dije, ¿no? Esta es una herramienta clave para lograr la reducción del consumo de energía. Entonces, las auditorías energéticas, al final, uno de los objetivos finales que tiene es proponer al cliente en un reporte. Finalmente se le muestra, digamos, cuáles pueden ser las alternativas que va a tener para que tenga un plan de desarrollo de eficiencia energética mejor, ¿no? Mira, según tú, cómo eres el cliente, cómo es tu perfil de consumo de energía, te puede calzar distintos tipos de proyectos. No sé, cambio de iluminación en caso de que todavía utilicen tecnologías pasadas, aún no hayan hecho un cambio total de iluminación LED, o equipos que consuman menos cantidad de energía. Entonces ahí se puede enfocar. Este es uno de los proyectos que podrías desarrollar. De repente otro proyecto, mantenimiento a tus sistemas de aire acondicionado, cambiar el tipo de refrigerante, cambiar el tipo de filtros o distintas cosas más. Entonces eso va a hacer de que ya tengas un mejor consumo de energía, vas a tener un ahorro, y hay que analizar también cómo se va a implementar esto, ¿no? Cuánto va a costar esta implementación, cuánto va a ser tu retorno. Bueno, eso lo voy a hablar un poquito más adelante, pero ya te abre la posibilidad, o ya te abre una lista de alternativas de proyectos que tú vayas a desarrollar, ¿no? Después, el segundo punto, posibilidades de ahorro de energía. De todas maneras, ¿no? El poder identificar cómo estás distribuyendo tu energía, los horarios, si nos ha pasado, me ha pasado a mí, ¿no? Ver de que existía mucho consumo de energía en iluminación en lugares en donde se podía utilizar o mejorar la utilidad de la luz natural. O sea, estábamos hablando de una cantidad muy fuerte de energía consumida en iluminación en horarios en donde podía utilizarse la iluminación natural. Entonces, eso hace que también se abran este tipo de posibilidades de ahorro, ¿no? Oye, implementemos un poquito de repente el ingreso más de iluminación natural para que nosotros, comparando con lo que se paga en energía mensualmente, va a haber un retorno de tantos años. Entonces de ahí para adelante es ahorro, ¿no? Va a poder reconocer el potencial de ahorro y de diferentes actuaciones. Es verdad,
hablando un poquito de actuaciones, no solamente todo proyecto lleva de que tenga una implementación económica, ¿no? Un CAPEX que le decimos, ¿no? No solamente puede ser eso, simplemente por cambiar el perfil o el comportamiento de consumo que tenemos nosotros como clientes, poniéndome en el tema de ser un cliente, si nosotros mejoramos nuestras acciones como consumidores de energía, simplemente nuestro comportamiento, ya va a existir un ahorro. Entonces, dentro de lo que son auditorías energéticas, también existe lo que es las encuestas, ¿no? No sé si eso de repente no es tan visto, a veces eso pasa más por el lado administrativo, más que por un lado, digamos, del perfil de un ingeniero, ¿no? Un ingeniero de energía o un ingeniero eléctrico o mecánico eléctrico se va a enfocar un poco más de que ya, ¿cómo es el consumo de energía? ¿Cuánto ingresa de energía? ¿Cuándo sale? ¿Cómo se reparte? Pero las auditorías energéticas no solamente van por ese lado, sino van también un poco más allá. Cómo ver el consumo, el comportamiento, como decía, cómo es el comportamiento del cliente, cómo es su comportamiento en los distintos horarios, en las distintas épocas del año, en el verano, en el invierno, cómo es, por qué de repente no tiene un comportamiento más eficiente a su consumo de energía. Y ese es algo que creo que todos a veces hemos cometido, ¿no? De repente salir de una oficina o salir de algún ambiente y dejar la iluminación prendida, pudiéndola apagar. Otra, de repente llegar a un lugar con un poco de calor y meterle el aire acondicionado lo máximo que podamos. Y una vez que se estabiliza la temperatura o estamos un poco ya más cómodos, seguimos con el aire acondicionado fuerte. Entonces, esos son comportamientos que a veces a simple vista es algo normal, si lo queremos llamar así, pero que simplemente cambiando nuestro comportamiento, cambiando nuestras actuaciones, nuestras acciones, van a hacer de que ya exista en sí una conciencia de eficiencia energética, ¿no? Entonces, eso es parte también de las auditorías, poder reconocer este comportamiento, ¿no? De la persona, del cliente al final. Y finalmente también nos habla de reforzar o desarrollar política de sostenibilidad. La ISO 50001 nos habla de eso, ¿no? El sistema de gestión de la eficiencia energética habla de que a través de las auditorías energéticas nosotros podemos implementar, podemos reconocer si existe o no existe políticas de sostenibilidad, políticas en donde nos exijan de cierta manera o hagan de que el cliente tenga un perfil de, del consumo de suficiencia, bueno, de su mejoramiento de eficiencia de energía. Entonces, estas políticas de sostenibilidad hacen de que la compañía o el cliente final tenga ese tipo de comportamientos, ¿no? Realizar una auditoría periódicamente, ¿qué nos permite? Nos permite, en primer lugar, diagnosticar el estado energético de distintos equipos de la instalación sobre estudio. Esto tiene un dato en paralelo, ¿no? Porque la auditoría energética también nos va a poder hacer reconocer si existe un control y monitoreo de la energía, si existen equipos de monitoreo en donde podemos registrar el consumo de energía y en base a esos registros nosotros podemos ver si es que nuestro mejoramiento o nuestro mejoramiento o el crecimiento de eficiencia de energía permanece con el tiempo o simplemente es unos 2, 3, 4 meses, porque eso es lo que sucede cuando existe una auditoría. Los primeros meses después de la auditoría todo trabaja bien, todo funciona bien, existe una línea en donde todo el mundo está trabajando sobre esa línea base, pero después de ahí comienza otra vez el declive, ¿no? Comienza otra vez de repente por ahí ya no voy a apagar la luz, de repente por ahí dejé el aire acondicionado prendido, de repente por ahí dejo enchufados las pantallas de las computadoras encendidas toda la noche y otra vez se cambia otra vez el comportamiento, ¿no? Entonces, es por eso que habla de auditorías periódicas, ¿no? Los primeros años en donde se implementaron estas normativas, hablaba de realizar las auditorías periódicamente. En España obligaban no más de 4 años. Cada 4 años tenía que hacerse auditorías energéticas para mantener ese perfil. De repente, antes de continuar, quería decir esto, de que
las auditorías energéticas, aparte de todo el reconocimiento, aparte de las alternativas de proyectos que nos van a dar de mejoramiento de energía, lo que hace es eso, ¿no? Trazar una línea base de cómo es nuestro comportamiento, cómo es el consumo de energía y cómo se está distribuyendo. Tiene que existir una línea base. Esta línea base va a ser, va a ser el perfil o va a ser la curva que nos va a mostrar cómo es el consumo de energía, mensual, anual o como lo queramos ver. Entonces, sobre esa línea es que la auditoría nos va a decir qué vamos a implementar, qué es lo que tenemos que mejorar considerando esta línea base, ¿no? Digamos, yo al final digo, ya, yo voy a implementar este proyecto y este proyecto me va a ayudar a mejorar mi consumo de energía en un 15%. ¿Ya en un 15% de qué? ¿No? Entonces tiene que existir una base, una línea que nos diga, este es tu perfil de consumo de energía. Lo estás distribuyendo en distintas cargas, en distintos horarios y todo eso, pero esta es tu línea de consumo de energía. Toda mejora que vaya a existir tiene que ser en base a esta línea, ¿no? Entonces, y esta línea tiene que, el año tras año o proyecto tras proyecto que se vaya a ejecutar, esta línea va a ir mejorando, ¿no? Va a ir estabilizándose más, ¿no? Entonces, al ya tener esta línea mucho más mejorada, la idea es de que se mantenga así, de que no exista un delta negativo, de que ese delta no crezca para que nuestra eficiencia energética o nuestro comportamiento de energía quedó ahí, ¿no? Pasaron 3, 4 meses y ya otra vez esta curva se volvió a distorsionar y volvió otra vez a lo que meses antes de la auditoría era. Entonces, esa es una de las intenciones y es muy importante reconocer y llegar a ese fin, ¿no? Llegar a hacer toda la metodología que podamos utilizar a través de mediciones eléctricas, a través de inspecciones, a través de reconocimientos de equipos o reconocimiento del proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a servir esta línea base, ¿no? Después, indagar cómo se compra y utiliza la energía. Como les estaba diciendo, es muy importante reconocer cómo es los contratos o cómo es el acuerdo que se ha llegado como usuario del consumo de energía, ¿no? De dónde, de cuál es la fuente, la generadora o la distribuidora, cuál es, digamos, nuestro plan tarifario, ¿no? Cómo está, digamos, clausurado nuestros contratos de consumo de energía, ¿no? Entonces, y poder analizar después de nuestro mejoramiento de comportamiento de energía, después de que ya hayamos realizado una auditoría, después de esta mejora de eficiencia de energía, nos mantenemos en el mismo tipo de contrato, mantenemos el mismo tipo de tarifa, o cómo lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer eso, ¿no? El antes y cuál podría ser el después de nuestra utilidad de energía. Y también nos dice en dónde se utiliza y con qué eficiencia. Sí, como le estaba ya hablando desde el principio, uno de los fines principales de la auditoría energética es eso, ¿no? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Dónde va esa energía? Va, digamos, para temas de iluminación, para temas de iluminación de publicidad, que también existen muchísimas, una de las cargas muy fuertes que he podido encontrar en algunos lugares ha sido de la publicidad. Quieren tener, digamos, gran parte de la noche o inclusive del día, tener muy buena iluminación en su tema de publicidad. Entonces, poder reconocer cómo se distribuye esa energía, si es, digamos, una carga primordial o principal, digamos, en su demanda del día a día y cómo podemos, digamos, respaldarla o mejorarla, ¿no? Es muy importante entonces saber cómo lo está utilizando, dónde le está utilizando su energía y con qué eficiencia. La auditoría nos dice que es un programa de eficiencia energética y como todo programa debe tener una metodología, ¿no? Tiene que tener un inicio y un fin. Y como todo inicio, tiene que tener un buen planteamiento, un buen análisis previo, ¿no? Ese análisis que siempre he podido recomendar o digamos lo que siempre hemos trazado con el equipo es eso, ¿no? Primero reconocer qué tipo de cliente es, en qué rubro está el cliente, para poder tener un perfil de cómo es su consumo de energía durante el horario, ¿no? Entonces, eso está dentro, digamos, de un planteamiento energético. Agarrar, poder decir
cuáles son los horarios de su consumo, cuáles son los contratos, como les decía, si al final, digamos, después de la auditoría puede haber el cambio de plan tarifario, o de repente por ahí planear y decir, mira, este tipo de cliente, por las posibilidades sobre la ubicación geográfica, podemos utilizar otras fuentes de energía renovables, solar, o de repente almacenamiento de energía, si se da la posibilidad. Entonces, ese, digamos, es un plan previo, ¿no? Oye, ya yo quiero llegar con este tipo de cliente por el perfil que tiene, el perfil de este cliente me va a poder dar la posibilidad de poder implementar esos proyectos finales, ¿no? Entonces, después de ese planteamiento energético, lo que se pasa es hacer un plan de acción de la empresa, ¿no? Ir al lugar, bueno, antes de ir al lugar, de repente hacer un tipo kick-off, hacer reuniones, reconocer, digamos, a los principales apoyos en distintas áreas, en las áreas administrativas, recursos humanos, mantenimiento, inclusive hasta contratistas. Entonces, ¿para qué? Para poder recopilar datos históricos, planificación de objetivos, cómo es la organización. Entonces, esto es muy importante. Este es un dato muy, muy importante. Digamos, si lo hablamos un poquito con el tipo de mantenimiento que ahora se realiza a distintas industrias, ¿no? Que son los facilities, ¿no? El FEM. Entonces, el facility lo que hace es hacerte un plan de mantenimiento anual, todos los días, las 24 horas al día. Pero no solamente es eso. O sea, es muy importante de que este tipo de mantenimientos, ya sea preventivo o ya sea, digamos, por algún acontecimiento, un cambio de equipos, ¿no? Entonces, exista registros históricos de esto, ¿no? O sea, un auditor va a llegar no sé, en una fecha y va a poder ver los equipos y va a decir, ah, sí, este equipo está muy bueno, este equipo también sí ha sido instalado, no sé, hace 3, 4 años, debería tener un buen funcionamiento y todo eso, ¿no? Pero no sabemos qué ha sucedido de repente en esos 3, 4 años. De repente por ahí ya sufrió una avería, o de repente por ahí la red eléctrica falló y le llegó un pico de energía, de voltaje, por ahí se quemó algunas cosas, ya tiene una reparación, ya tiene un cambio, o de repente nunca se le hizo un mantenimiento, o de repente está inoperativo, cosas así. Entonces, el auditor cuando llegue tiene que saber ese historial, tiene que conocer mucho. Las facilities ayudan muchísimo porque ellos llevan un registro de estos acontecimientos día a día, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo, esos datos históricos. Ahora, ese es en el caso si existe un facility. Si no existe, igual reconocer cada cuánto, a través del área de compras, logística o administrativa finalmente, de saber cada cuánto se hace mantenimiento a estos equipos, cada cuánto se hace mantenimiento a su red eléctrica, si es que por ahí han tenido alguna penalidad, si por ahí ya han implementado algunas soluciones para reducir el consumo energético, cuánto tiempo les ha durado el buen funcionamiento y X cosas más. Entonces, esto no solamente pasa a una medición y reconocimiento de energía, sino a saber cuál ha sido el historial detrás de todo esto, ¿no? Cuáles han sido los datos, si está sobredimensionado el cálculo o no, si siempre se continúa con una política de mejoramiento, de mantenimiento, o si no. Entonces, a través de eso se va a poder saber si los equipos existentes cumplen con un buen rendimiento energético, tienen un buen nivel de suficiencia energética. Un sistema, no sé, un sistema de climatización UMA, sin un buen mantenimiento año tras año, lo que va a hacer es consumirte mucha más cantidad de energía. Si un sistema, digamos, de los filtros de HVAC, de todos los equipos de HVAC, no han tenido un buen cambio de estos filtros, como debería ser, si no me equivoco, 2 veces al año, hasta 3 veces al año, si no se ha cumplido, lo que va a hacer es que el equipo se va a sobreexigir y está consumiendo mucha más cantidad de energía. Entonces, reconocer ese tipo de mantenimiento, reconocer ese tipo de cambios, mejoras, vamos a poder saber si el equipo se ha sobreexigido. Oye, acá a este equipo no le hemos hecho cambio de filtros hace 5 años y recién lo hemos hecho el año pasado. Entonces, durante esos 5 años que no tuvo ese cambio, ya se sobreexigió. Su tiempo de vida de repente ya no es, su rendimiento energético no va a ser igual como la de un equipo que ha tenido un mantenimiento más continuo. Entonces ya sabemos que este equipo, de repente es joven el equipo, ¿eh? No pasa de repente los 5 años, pero ya ha tenido mucho tiempo en donde se ha sobreexigido y su tiempo de vida ya se ha cortado. Entonces de repente
planear en cambiarlo de acá a 2, 3 años, o de repente si ya está muy acabado a un año, conviene más que de repente seguir manteniéndolo, ¿no? Entonces ahí es donde viene un poco el análisis financiero. Después de haber hecho este plan de acción y poder recopilar datos históricos, se tiene que analizar cuáles son los consumos importantes del cliente, ¿no? Si existe un consumo importante, de repente hay muchas empresas, muchos clientes que sí tienen un buen nivel de mantenimiento, o sea, su consumo de energía está muy bueno. Como experiencia me ha tocado hacer una auditoría energética a un edificio de más de 20 pisos y a mí me alegró mucho no encontrar ninguna fuga de tierra. Entonces eso muestra de que sí el cliente tiene un buen nivel de mantenimiento y tiene un buen compromiso también en no desperdiciar energía. Entonces se tiene que identificar si existen consumos importantes o no. Y si estos consumos tienen una pérdida de energía en horarios en donde no debería de utilizarse, o de repente si consumen lo que deberían consumir. Entonces, al poder reconocer si existe un consumo importante o no, se toman dos decisiones, ¿no? Sí, se tiene que realizar una auditoría energética, en donde tengamos que ser más minuciosos, tomarnos más tiempo para ver el rendimiento y comportamiento de estos equipos. Y en caso de que no, se pueda tomar simplemente medidas de bajo coste. Estas medidas de bajo coste era lo que les decía, ¿no? De repente por ahí cambiar el comportamiento de la persona, cambiar el comportamiento de nuestros colaboradores, para poder reducir una mayor cantidad de energía en el consumo de energía, y de esa manera va a haber un ahorro al final del mes, va a haber un ahorro de consumo de energía, un ahorro económico, pero no hemos implementado, no hemos hecho una inversión para poder desarrollar esto, ¿no? Simplemente de repente decirle, señores, apaguen todo cuando se vayan, señores, desenchufen los equipos cuando no los vayan a utilizar, apaguen su pantalla cuando ya no vayan a dejar, ya no lo vayan a utilizar, simplemente eso. Entonces ya eso va a significar un ahorro. Entonces eso se puede reconocer como una medida de bajo coste. En caso no suceda esto y en caso de que la inspección o la auditoría, la cantidad, digamos, del consumo de energía sea mucho más elevada, sí o sí pasamos a lo que es las auditorías energéticas. Entonces la auditoría energética lo que va a hacer es buscar una justificación de la inversión, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a implementar una auditoría energética? Para poder reconocer cuáles son los proyectos que voy a implementar después, ¿no? Proyectos que me tienen que llevar a una eficiencia energética, a un ahorro de energía, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen que estar justificados. O sea, voy a invertir ¿para qué? No solamente de repente para quedar bien, hacer un par de publicidades en las redes y todo bonito, no. O sea, también está la parte de la inversión, ¿no? O sea, ya yo voy a invertir un dinero o el cliente va a invertir un monto para desarrollar un proyecto, pero con un fin. Y dentro de esos fines, aparte de ser mucho más ecoamigables, reducir el impacto de los gases de efecto invernadero y más, y ser mucho más sostenibles, también está uno de los objetivos, que es el ahorrar, ¿no? O sea, no es nada bonito, digamos, hacer consumo de energía o desperdiciar energía, que son monedas, es dinero tirado, ¿no? Es dinero que se va a tierra. Entonces, esa es la idea. Todos los proyectos que se deberían implementar después de una auditoría energética tienen que estar justificados. Si yo voy a invertir, es para tener un retorno de mi inversión, de tener un ahorro al fin de mes. Entonces, y este ahorro me va a servir para poder desarrollar más sistemas de proyectos de sostenibilidad. De repente, después de una auditoría energética, no voy a poder implementar, ¿qué les digo? Un sistema de almacenamiento de energía o implementar un sistema fotovoltaico. De repente no me va a alcanzar, el CAPEX no me alcanza, de repente para este año no me va a alcanzar implementar un sistema de paneles fotovoltaicos. Pero con otros proyectos de menor inversión, de menor CAPEX, voy a poder tener un retorno de esta inversión en 2, 3 años. De ahí para adelante es ahorro directo, pero este ahorro me va a poder servir también para implementar otros proyectos de acá más adelante, ¿no? Ya con ese ahorro podría implementar ya más del 50% de repente de mi sistema fotovoltaico, ¿no? Si quisiera enfocarme en esta solución. Entonces, es eso, ¿no? La justificación de la inversión. ¿Es válido o no es válido, ¿no?
¿Es justificable o no es justificable? Y ahí entra mucho el análisis financiero de una auditoría energética, ¿no? Y ahí habla, ¿no? Después de este flujo nos habla de si es rentable ahora o no. Entonces, si es rentable, se pone en marcha el proyecto. Oye, señores, mira, tenemos con una inversión, no sé, lanzo una cifra que de repente es accesible para el cliente, con una inversión de $5,000, nosotros vamos a poder ahorrar al mes, vamos a poder ahorrar siquiera el 10% de nuestro consumo de energía. Y sí, existe. El cambio de comportamiento de un cliente, simplemente cambiando su comportamiento, te puede llevar a un ahorro de energía entre el 8 al 15% de tu facturación. Entonces, son proyectos que de repente, un proyecto de concientización, ¿no? Un proyecto de concientización de repente no te va a exigir una inversión muy fuerte, pero te va a dar un ahorro muy notorio a fin de mes. Entonces, esos son, digamos, los proyectos que se tienen que presentar primero, son los proyectos que se tienen que ejecutar sí o sí, rápidamente. Ahora, si estos proyectos no son rentables a corto plazo, se pondrán dentro de la cartera de proyectos de más adelante. De repente ya considerarlos del CAPEX del próximo año o al CAPEX dentro de los próximos 3 años, ¿no? Pero ya se tienen identificados, ya tienen mapeados, como decimos nosotros, operativos. Ya está mapeado qué proyecto vamos a hacer el próximo año. Entonces, para poder desarrollar ese proyecto, yo necesito desarrollar estos otros pequeños proyectos de poca inversión este año para tener gran parte del CAPEX para el próximo año. Entonces, ese es muy importante. Y la auditoría te ayuda en eso. Cuando tú realizas una auditoría energética, al reconocer cuáles son los proyectos que vas a poder desarrollar, vas a tener también que reconocer que esos proyectos, cuáles son los que son más fáciles de implementar y cuáles son los que te muestran un menor tiempo de retorno, un menor ROI, ¿no? O sea, entre más rápido sea el retorno de tu inversión, pucha, hay que ver la posibilidad de implementarlo lo más pronto posible. Al poner en marcha estos proyectos, sigue lo que es el seguimiento, control y evaluación. Porque sí, todo proyecto o toda ejecución, digamos, o todo cambio de comportamiento para un buen rendimiento energético tiene que mantenerse. O sea, si tú implementas proyectos, los colocas, cumpliste, quedó ahí el proyecto, está funcionando, bacán, de repente mi sistema fotovoltaico, sí, me estaba mostrando ahorro y todo eso, pero no más, no sé si mi sistema fotovoltaico está trabajando al 100%, no sé si tiene un buen mantenimiento, no sé si por ahí de repente podría implementar más, hacer crecer que este sistema fotovoltaico, o sea, no voy a poder monitorear o no puedo controlar cómo es su mantenimiento, su rendimiento, su eficiencia. O sea, si yo no lo puedo, no veo los datos, o sea, si no tengo una cantidad de KPIs que puedo utilizarlos para fin de mes o a fin de año, no sirve de mucho. Sí, tengo instalado un sistema de almacenamiento de energía. Ya, bacán, está funcionando a un 80% de eficiencia, a un 100% de eficiencia. No tengo idea. Entonces no sabemos qué tanto este proyecto nos sirve de apoyo para nuestra eficiencia energética. No sé qué tanto este proyecto me está mostrando el ahorro a fin de mes, ¿no? Entonces es muy importante lo que es el seguimiento y control y evolución. Entonces, y esto sí lo exige, digamos, la ISO 50001, ¿no? La ISO en sí es un sistema de gestión, es eso, ¿no? O sea, te va a ayudar a controlar, o sea, te va a ayudar a cumplir con todos los protocolos que necesitas para que ese comportamiento, en este caso un comportamiento de eficiencia energética, permanezca y se ejecute día a día. Es un comportamiento que ya tiene que quedar marcado, ya digamos, en el perfil del cliente, ¿no? En el perfil de empresa, como le debemos decir, ¿no? O sea, y eso tiene que ser bien, es una política de empresa, ¿no? O sea, no sé si nos habrá pasado a todos, pero creo que cuando a veces cambiamos de trabajo o por ahí entramos a una nueva empresa, toda empresa tiene un tipo de comportamiento, un perfil de empresa, ¿no? Entonces, nosotros, al implementar un sistema de gestión, va a hacer de que esta empresa ya cumpla con este perfil. Todos sus colaboradores, nuevos ingresantes, todo eso, tienen que trabajar en base a este perfil. Entonces, eso es lo que te obliga la ISO 50001, y aparte de eso, es el seguimiento y control de todos los proyectos
que se han implementado después de una eficiencia energética, de una auditoría energética. Este slide nos dice, planificará en amplitud y diseño en base a, ¿no? En base al alcance. Nos dice, puede ser parcial o puede ser total. Sí, una auditoría energética la puedes desarrollar. Lo ideal sería de que sea total, de que sea, digamos, ¿qué te digo?, para una clínica. Ya, realicemos una auditoría energética para toda la clínica. Pero ¿qué sucede? Hay muchos lugares, si nos basamos en este tipo de cliente como una clínica, las clínicas muchas veces, a veces alquilan pisos, ¿no? El piso 20 solamente es, digamos, para lo que es, ¿qué te digo?, psicología. Entonces ahí trabajan 5 o 10 psicólogos o han alquilado unos pequeños ambientes y todo eso. Ya hagamos la auditoría, pero menos de estos pisos o menos de estos otros pisos, ¿no? Entonces también se puede desarrollar, ¿no? Así, ya es una auditoría energética solamente para esta ubicación, solamente para este ambiente o solamente para esta área, ¿no? Entonces, pero también puede ser total. En una planta lo ideal es de que sea total. Pero también existen plantas industriales de que tienen las áreas totalmente separadas, como la planta de producción, el área de producción. Es un área de producción exclusiva donde el mayor consumo de energía está ahí. Y hay también ambientes que solamente son las áreas administrativas. Entonces, el cliente es el que al final también va a decidir, ¿no? Te dice, ya, hazme toda la auditoría en toda la planta. Pero de repente también hay la posibilidad de que, mira, yo veo de que la mayor cantidad de pérdida de energía está en el área de producción. Enfoquémonos al área de producción. Entonces, de repente, como primera opción es eso, enfocarnos a hacer una auditoría solamente al área de producción. Y de repente ya como segundo paso o más adelante a las distintas áreas. Entonces, es así, la auditoría energética puede ser desarrollada en forma parcial o en una totalidad. Ahora, el modo de actuación. Esto es muy interesante porque a principios, bueno, con la experiencia que tuve en España, se desarrollaban, digamos, las auditorías energéticas y en Francia a gran mayoría de ya proyectos realizados, o sea, a inmuebles o retails o plantas existentes, ¿no? Se enfocaban más que todo a eso, ¿no? Ya a lo que existía. Pero en realidad se ha ido desarrollando año tras año de que no solamente una auditoría energética se puede plasmar a lo que ya existe, sino que ya podemos meter una auditoría energética a un proyecto, ¿no? O sea, ya, digamos, sentarnos con todos los profesionales de que van a ser viable este tipo de proyectos y poder hablar y poder trabajar en una mesa, ¿no? En una mesa de trabajo, ¿no? Y decir, mira, una auditoría energética a un proyecto que está todavía en papel, sí se puede aplicar, ¿no? Porque ahí tú vas a poder decir ya, este proyecto, ¿cuál es el fin de este proyecto? Ah, digamos, una línea hotelera o digamos ¿qué te digo? Un hotel. Ya, bacán, un hotel. Entonces, lo clásico normal que se hace, o digamos, cómo se diseña o se ve viable si este proyecto va o no va, digamos, en la parte de energía, ver cuál es su cuadro de máxima demanda, cuáles son el cuadro de cargas que tiene, sacar su máxima demanda, ver si es viable con la concesionaria o no, solicitar, digamos, esa demanda y se cierra el contrato. Se compra una cantidad de energía, un plan tarifario al que más acomode, digamos, al proyecto y se aplica. Pero si nosotros ya desde ahí metemos un poquito lo que es la auditoría energética, podemos decir, un momento, ¿no? Miren, si ustedes están en desarrollo en la parte de arquitectura, oye, tienes una muy buena ubicación en donde hay sol casi todo el año, utilicemos iluminación natural, gran parte del día. Utilicemos sistemas de almacenamiento de energía o sistemas sistemas fotovoltaicos para gran parte del consumo de energía durante el día, ¿no? Utilicemos sistemas de HVAC, digamos, para la climatización, ya, bacán, pero no utilicemos los convencionales, de repente podemos utilizar unos que ya tienen un refrigerante mucho más eficiente. Entonces, al ya implementar un tipo de auditoría energética a un proyecto, ya lo hacemos mucho más eficiente antes de que salga a la luz. Entonces ya inclusive nuestro consumo, nuestra demanda va a ser mucho menor. Y nuestro plan tarifario también va a ser mucho más cómodo. Podemos optar por cualquiera que calce más a nuestro perfil. Entonces, esa es, digamos, una de las importancias de ya implementar una auditoría energética en la etapa de proyectos. En la etapa de obras, igual. En la etapa de obras puede ser lo mismo. De repente, ya en plena ejecución,
se dan cuenta de que por ahí van a tener un espacio muy disponible a los estacionamientos. Va a haber un estacionamiento en el primer nivel, en vez de colocarle un techo convencional al estacionamiento, de repente, oye, cubrámoslos de paneles y utilicemos esa cantidad de energía generada por los paneles para nuestro consumo. Entonces, ya dentro de una obra también se puede acomodar lo que es, a través de una auditoría, ser eficiente, ¿no? Entonces, los edificios en servicio, como les dije, que era cómo nació todo esto, y de todas maneras, claro, en la industria y en el transporte, ¿no? Y al final, claro, el fin de la auditoría, el diseño de la auditoría es eso, ¿no? El diagnóstico y la ejecución. A ver, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Digamos, este es un gráfico que resume, digamos, gran parte de lo que hemos estado conversando, bueno, de lo que he estado conversando, pero digamos, eso podemos tomar como una frase, ¿no? O sea, como algo, como profesionales de sostenibilidad, que es nuestro fin, creo que lo podemos considerar muchísimo, que es, si algo no se mide, no se controla, y si no se controla, no se administra, y si no se administra, no se ahorra. Entonces, no podemos saber, si nosotros no reconocemos dónde va nuestra energía, cómo estamos utilizando nuestra energía, o si por ahí hay pérdidas de nuestra energía, no lo controlamos, no lo podemos medir, no lo vamos a poder controlar, o sea, no vamos a saber, ya, sí, debe haber una fuga, por ahí debe haber una fuga, no sé, no sabemos, no lo vamos a poder, no lo hemos medido, si no lo medimos, no lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, si no tenemos control, digamos, de cómo está distribuida nuestra energía, no lo vamos a poder administrar. Y dentro de la administración está justo este tema de lo que es la gestión y el mejoramiento, ¿no? Entonces, si no lo podemos administrar, no vamos a poder ahorrar. Entonces, en el final es eso, ¿no? Vamos a buscar un ahorro. Sí o sí, la eficiencia energética es eso, ¿no? Buscar un ahorro. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en ahorrar, toda implementación de mejora, de repente va a ser mal invertida, ¿no? De repente, si no sé cuánto de energía reactiva cuánto de energía estoy pagando de más, cuánto de energía reactiva de más estoy pagando como penalidad y todo eso, pero no tengo identificado dónde está, ni sé cuál es la cantidad exacta, o no sé cuál es la carga que me está generando esta reactiva, no voy a poder, digamos, eliminarla como es. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces se ha hecho en la industria antiguamente? Agarrar y ¿cuánto tengo de reactiva? ¿Cuánto estoy pagando de reactiva? Tanto. Ya dimensionemos un banco de condensadores y coloquémosle a la red principal, a la barra principal de la subestación. Se colocaba y de repente estábamos invirtiendo el triple de un banco de condensadores cuando podía ser mucho más barato. De repente, si reconocíamos cuál era la fuente de esa reactiva y atacábamos simplemente a esta carga, de repente nuestra inversión iba a ser mucho más barata. Entonces, como este ejemplo se replican en muchos lugares más, ¿no? Entonces, sí, quiero bajar en iluminación, ¿no? Me paseo por todo el edificio y veo que todo es LED. Y me ha pasado llegar a estacionamientos y todos los estacionamientos tenían iluminación ya de muchos años. O LEDs quemados, o LEDs sin mantenimiento y todo eso, ¿no? Entonces, energía desperdiciada. Si no lo puedo administrar, no lo puedo reconocer, no voy a poder ahorrar. Es eso. A ver, creo que voy pasando un poquito más rápido. La metodología, ¿no? ¿Cuál es la metodología de una auditoría energética? El prediagnóstico, reconocer cómo es el cliente, poder recopilar la mayor cantidad de información, o sea, poder saber cómo es nuestro cliente para saber cómo vamos a desarrollar nuestra auditoría energética, ¿no? En el diagnóstico vamos a identificar cuáles son los consumos más altos, dónde se producen las pérdidas energéticas, vamos a poder reconocer cómo es el comportamiento de la red, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el diagnóstico ya es una parte operativa en sí de la auditoría energética, ya no solamente queda en el análisis previo, sino ir al lugar, analizar las principales cargas, dejar analizadores de redes, pincear, digamos, funcionamiento de los circuitos en pleno funcionamiento, ascensores, lo que sea, cómo está funcionando su sistema de climatización, de repente circuitos principales de HVAC, torres de enfriamiento, UMAS o lo que sean los chillers, dejar analizadores para ver cómo es su comportamiento durante el día,
recopilar información de cómo ha sido su comportamiento durante el verano, durante el invierno y todo eso, ¿no? Entonces ya son trabajos en campo, dejar analizadores de redes, dejar analizadores de calidad de red, ¿no? Este gráfico es, digamos, el que nos va a mostrar la distribución de la energía, ¿no? Es un gráfico Sankey que lo que hace es poder reconocer, después de haber recopilado la información en campo, lo que hacemos es colocarlo en tablas dinámicas o de repente utilizar distintos softwares, el Power BI o el que sea, en donde podamos poder distribuir la energía, distribuir, digamos, cada carga que hemos podido reconocer en campo, cada análisis de red que hemos hecho de las distintas cargas, poder analizarlas, cómo se están yendo, cómo se están distribuyendo en energía, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve de que hay una gran cantidad de 413 megavatios en iluminación, cuánto se está yendo en sistemas de cómputo y teleprocesos, en tomocorrientes normales, otras cargas como ascensores, publicidad y otros más, ¿no? Entonces, principalmente creo que el comportamiento aquí en el Perú es ese, ¿no? La gran mayoría, la gran cantidad de energía se distribuye en iluminación y en lo que son los sistemas de HVAC, ¿no? Entonces, gráficos como estos, como este gráfico Sankey, te muestra, es muy práctico, es muy dinámico poder reconocer cómo se está distribuyendo, ¿no? Esto sirve muchísimo para un análisis muy rápido. Ya especialistas en lo que es energía, en la parte eléctrica, dando un vistazo a eso, pueden reconocer ya a dónde podemos atacar, ¿no? Ya después en la próxima fase, en la fase de las propuestas de mejora, después de haber analizado y poder interpretado todos los datos recolectados en campo, poder haberlos armados en tablas, poderlos haber plasmado en gráficos, poder ver cómo se distribuye en energía, cuál es el porcentaje de la energía total, cómo se está distribuyendo, se va a lo que son las propuestas de mejora, ¿no? Entonces, dentro de estas propuestas de mejora, sí o sí se tiene que hacer un análisis financiero, ¿no? Ya yo voy a colocar una propuesta, un proyecto de mejora, que puede ser una inversión mínima, una inversión regular o una inversión muy fuerte. Pero si esta inversión va a tener un buen retorno, va a tener un ROI de pocos años, se le recomienda al cliente, ¿no? Mira, te recomiendo invertir en esto porque en un año vas a tener el retorno, ¿no? Ejecuta estos proyectos porque tienes poquísima inversión y vas a tener resultados óptimos a fin de mes, muy elevados. Entonces, ahí es donde viene, digamos, las propuestas de mejora, que no solamente va en colocar todos los proyectos. Puedes implementar tal cosa, tal cosa, tal cosa, energías renovables, pues cambio de iluminación, mejoras del mantenimiento en climatización o X cosas más. No solamente así, sino ver qué tan rentable es, qué tan factible es y también ver cuánto vas a invertir por cada proyecto, ¿no? Entonces, esa es parte fundamental o es una parte, digamos, de la auditoría energética, una de las fases, ¿no? Entonces, aquí nos dice que antes de realizar un estudio económico de viabilidad, se debe realizar una priorización de las inversiones, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de esta inversión? Entonces, la auditoría energética te va a poder dar la oportunidad de poder reconocer cuál es el mayor consumo que tienes de energía. Si, digamos, es en iluminación, no sé, pues el 25% de tu consumo de energía se va en iluminación y solamente un 2% se va, digamos, por decir, se va en lo que es ascensores, digamos. Entonces, por ahí tú sabes que por ahí de repente en los ascensores podrías hacer algunas mejoras, pero si haces una mejora en tu ascensor, en tu problema de ascensores, de repente tu ahorro al final no lo vas a notar. Pero si atacas, digamos, el gran consumidor de energía, que es la iluminación, y simplemente reduces tu consumo de iluminación a un 20-30%, al final ese 20-30% sí va a ser muy impactante en el consumo total de la energía, ¿no? Entonces hay que ver cuál es, digamos, ahí el mayor consumidor o la mayor carga que me consume energía, ¿no? Para atacar ahí, ¿no? Ataquemos al más grande, como se dice, ¿no? Entonces, después, con las medidas de ahorro energético, con las propuestas de estas, sí o sí se debe proponer un sistema de información y control.
porque, como les decía, no solamente va en implementar los proyectos, no solamente va en que se hizo la auditoría y de ahí hubo una mejora de 1, 2, 3, 4 meses y de ahí todo quedó en el olvido. Si no lo puedo monitorear, no puedo monitorear esas mejoras, no puedo controlar, digamos, esa curva base o esa línea base de mi eficiencia energética, todo va a quedar ahí, ¿no? Quedó en el papel y al final va a quedar en el olvido, ¿no? Entonces, es muy importante poder identificar esos ahorros, ¿no? Si se identifican las medidas de ahorro de bajo coste, pueden ser implementadas inmediatamente. Como les decía, va a haber proyectos, sí o sí, que van a ser de poquísima inversión, pero que van a dar frutos económicos al final, ¿no? Va a haber una mejora de la eficiencia energética al final. Eso es muy importante, poder reconocer cuáles son esos. Y a veces simplemente es con un comportamiento de energía, un comportamiento, digamos, del consumo de energía. Después está la elaboración del informe, en donde se tendría que hacer todo un reporte de todo lo obtenido, ¿no? En este informe tiene que ir sí o sí el análisis que se hizo, digamos, a su tema de facturación, el análisis que se hizo al comportamiento de cliente, el análisis que es más que el análisis, digamos, la información recopilada a los datos históricos, a los datos de mantenimiento, cualquier eventualidad que ha sucedido antes de la auditoría. Se tiene que plasmar sí o sí, digamos, cuáles son las cargas existentes en digamos, en la planta, ¿no? El cliente, cuáles son las cargas que tiene el cliente, cuáles son las cargas principales, ¿no? Entonces, hacer una relación de esas cargas, poder identificar cuál es su consumo, ¿no? Ese, digamos, tiene que ir plasmado sí o sí en lo que es el reporte de la auditoría energética. Después, hacer, digamos, el análisis de la distribución de energía a través de los diagramas Sankey, los diagramas de pastel o los que sean. Sí o sí tenemos que plasmar ahí cómo es la distribución de esta energía. No sirve de nada, digamos, hacer un análisis de las energías si no sabemos cómo está distribuida. Tiene que ir en el reporte. Y finalmente en el reporte tiene que ir la propuesta de nuestros proyectos de mejora de eficiencia de energía y distribuirlos con la prioridad, ¿no? ¿Cuál tiene mayor prioridad? Poca inversión, rápido retorno. Entonces, así se distribuyen, digamos, las prioridades o la lista, digamos, de ejecución de estos proyectos. Casos de éxito, como les mencionaba, nosotros hemos realizado ya una cantidad de auditorías energéticas aproximadamente ya en más de 2 años. Personalmente he participado en auditorías energéticas antes de la creación de Ver Energy y ya dentro de Ver Energy hemos tenido ya más de 2 clientes potenciales dentro de la economía peruana en donde se ha realizado auditorías energéticas a pequeñas tiendas, a pequeños establecimientos, pequeños retails y también a grandes corporativos. Dentro, digamos, de lo que es una auditoría energética de las más principales, fue a un edificio corporativo de más de 20 pisos, con si no me equivoco, 5 o 6 niveles de estacionamiento, con muchas oficinas distribuidas. Y a pesar de que sí es un cliente que cumple con todo lo que es un buen mantenimiento, mantenimiento de toda su estructura, mantenimiento de sus activos, mantenimiento en general, se pudo identificar que existe por ahí proyectos de mejora para su eficiencia energética, tanto sea como una buena utilización de la iluminación, un buen almacenamiento de energía, inclusive hasta una posible cambio de contrato de tarifación. Entonces, ¿por qué? Porque tienes un contrato que te puede limitar de repente a tu consumo de energía, ya estás obligado a cumplir con este contrato, pero si desarrollas unos buenos proyectos de eficiencia energética, prácticamente vas a estar obligado a cambiar tu tipo de contrato, ¿no? Porque ya no vas a consumir tanto como lo habías hecho inicialmente. Entonces, esa mejora, digamos, de consumo de energía va de la mano con los proyectos. Utilizar la iluminación natural es algo muy básico, comportamiento de energía, mejoramiento digamos, en los sistemas modernos de climatización. Ya no es como antes, ¿no? Que sí o sí colocabas tus splits y estabas condicionado a un condensador de poca tecnología. Existen muchos avances
en el control de la refrigeración, en el tiempo de vida de los filtros, y para qué decir de la iluminación, ¿no? Cambiar toda la iluminación a iluminaciones LED de bajo consumo de energía. Entonces, creo que como caso de éxito, siempre hablo de esto, de que se ha realizado auditorías a corporativos importantes y que se han encontrado o se ha puesto, digamos, en mesa proyectos muy interesantes a desarrollar. El uso de energías renovables, el uso de almacenamiento de energía, el cambio de tecnología en la iluminación y X más. Entonces, una auditoría energética es eso. Una auditoría energética al final es eso, poder reconocer cómo es tu distribución y tu comportamiento de energía para poder plasmar los mejores proyectos. No sirve de nada implementar un proyecto si no sabes si estás consumiendo bien tu energía. Tu proyecto de repente va a quedar sobredimensionado a lo que en realidad necesitabas. Entonces es muy importante eso, ¿no? Reconocer si es o no factible un proyecto antes de una auditoría. Lo recomiendo que no. Creo que hasta ahí tengo la presentación, ¿verdad? Arturo, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, todavía es una excelente presentación. Creo que realmente todos los asistentes han quedado muy contentos. Nosotros hemos quedado sorprendidos por la cantidad de información, el profesionalismo y la experiencia, ¿no? Que es lo que te agradecemos por haber compartido con todos los asistentes el día de hoy. Si bien ya terminamos con tu parte de la presentación, me gustaría robarte un par de minutos, si es que puedes, por supuesto. Nos gustaría pasar a una pequeña ronda de Q&A. Tenemos algunas consultas del público y aprovecho también en invitar, si es que alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Te parece, Arturo, si te leo un par de las preguntas que tenemos de nuestros asistentes para ver si podemos resolver? Sí, claro. Excelente, excelente. Bueno, la primera pregunta bueno, aparte de, de muchos comentarios felicitando sobre la presentación, nos dicen que es muy interesante y que todo muy bien, así que felicitaciones nuevamente por eso para Arturo y todo el equipo de Berg Energy. Nos preguntan, nos hacen una consulta sobre los sistemas fotovoltaicos, nos dicen, los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en la industria general desbalance de energía en los sistemas. Esto tomando en cuenta las cargas que alimentan motores, bombas, y se tomará de la red de energía reactiva y de los paneles solares de energía activa, produciendo otros problemas en la red como armónicos, perdón. Uh-huh. Habla sobre la red de energía reactiva y de los paneles solares. La energía activa produciendo otros problemas en la red como armónicos. En realidad, como todo sistema eléctrico y electrónico, un sistema de potencia, que son los sistemas fotovoltaicos ya por sus equipos, ¿no? Un sistema fotovoltaico tiene como corazón, digamos, o como equipo principal, lo que son los inversores de red. Y los inversores de red tienen una tecnología de eso, ¿no? Sistemas de electrónica de potencia. Entonces, antiguamente, no quiero decir que esto sea muy antiguo, pero sí existía una cierta distorsión, ¿no? Y había también una cierta complicación con la energía reactiva. Actualmente los inversores ya tienen una tecnología mucho más avanzada que al contrario, más bien te van a facilitar poder controlar tu energía reactiva, te van a entregar una energía en sí mucho más estable, entonces en donde tú puedes controlar tus armónicos. No voy a hablar de marcas, pero los sistemas de control y monitoreo de marcas muy reconocidas de inversores ya te ponen como dispositivo unos smart loggers o unos sistemas, digamos, de control o monitoreo de energía, que lo que te permiten es controlar cómo vas a entregar la energía que viene desde el sistema fotovoltaico. Es por eso que es muy importante también. Personalmente he tenido un problema grandísimo cuando hicimos inyección de energía de un sistema fotovoltaico en una red en donde ya existía un banco de condensadores, y había esa complicación de la energía reactiva. Como todo profesional es muy importante reconocer dónde vas a hacer la inyección en una barra o en algún punto específico de la red de tu carga final, ¿no?
dónde vas a hacer la conexión, poder identificar qué otros parámetros electrónicos ya existen como banco de condensadores y aparte de eso, condicionar a tu sistema cuáles son los parámetros que vas a inyectar. Puedes tú colocarle parámetros más, menos en lo que es armónicos, más, menos en lo que es la tensión, en lo que es eliminación de ruidos, y sí, también puedes controlar inclusive la inyección de energía reactiva. Entonces, yo recomendaría sí o sí poder utilizar inversores que te permiten hacer esto, te permiten entregar una red mucho más limpia. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Nos hacen una consulta sobre el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, hay dos consultas acá. La primera es sobre si el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. ¿Con qué frecuencia debe hacerse? Y si, por ejemplo, un clima como la ciudad de Lima, en donde no hay lluvia y se genera mucho polvo, hace que el mantenimiento sea más frecuente y que se malogren los sistemas fotovoltaicos, o esto no tiene nada que ver. No, sí, claro que sí. Normalmente un sistema fotovoltaico en un lugar que no sea tan agresivo, digamos, donde de repente no está en un lugar tan desértico, donde con un viento te va a cubrir gran parte de tus paneles con arena o lo que sea, se recomienda mínimo si quiere hacer un mantenimiento de 2 veces al año, pero esa es una recomendación. Personalmente se propone a un cliente o se tiene bien mapeado un mantenimiento del sistema fotovoltaico en el lugar en donde esté. En el caso de Lima, es verdad, existe una cantidad de polvo, existe una gran cantidad de humedad, que lo que hace es, esta humedad, con, digamos, una pequeña cantidad de polvo con la humedad, va a hacer de que se forme una capa encima de los paneles fotovoltaicos, haciendo de que no tenga una buena captación, digamos, de la radiación, ¿no? Entonces, ahí se recomienda inclusive planes anuales de mantenimiento, en donde si el sistema te lo permite, hacerle un mantenimiento una vez al mes o una vez cada 2 meses, o si es un mantenimiento anual, hacer la limpieza lo más constante posible. Si es posible limpiar el día de hoy y a la próxima semana otra vez lo vuelvo a limpiar. El mantenimiento de los paneles fotovoltaicos no solamente se pasa en de que quede limpiecito y quede brillante el panel, sino pasa mucho en cuánto va a ser, digamos, la mejora de la generación de energía que va a tener el panel y cómo esto va a significar en el ahorro, digamos, en el ahorro de dinero que te está haciendo esta inyección de energía del panel fotovoltaico, ¿no? Si tú, digamos, limpias una vez al año tu sistema fotovoltaico, pero después de que lo limpias, se va a ensuciar tan rápido que prácticamente no te va a ayudar a ahorrar en nada tu consumo de energía, tienes que comenzar a sacar números y decir, mira, tendré que limpiar 3, 4, 5 veces al año y con ese ahorro de dinero que estoy haciendo, voy a tener que pagar mi mantenimiento, ¿no? Entonces, dar una cifra de decir, sí, un mantenimiento es suficiente al año, o una limpieza es suficiente al año, o 2 limpiezas es suficiente al año, sería lanzar, digamos, un número al aire. Yo recomiendo que sí o sí se tenga que reconocer el lugar, se tenga que ver cómo es el área en la que está el sistema fotovoltaico y si en realidad me va a significar un ahorro al final, ¿no? O sea, va por eso. Si tienes un sistema fotovoltaico muy limpio, te va a generar un ahorro. Ese ahorro tiene que pagarte tu limpieza. Muchas gracias, Arturo. Efectivamente, todo va a depender de dónde es el proyecto, cuáles son las condiciones que lo impacta y demás, ¿no? Aprovecho para comentarles a todos que en el chatbox hemos dejado las páginas de LinkedIn e Instagram de Bird Energy para que los conozcan un poquito más. Arturo, tengo dos consultas más y ya vamos cerrando la sesión y muy agradecidos a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Una de las consultas que nos hacen es si cómo se logra identificar las cargas importantes y principales al momento de hacer una auditoría. Claro, la principal es sí o sí reconocer, ahí venía, ¿no?, el punto digamos, la recopilación de datos e información del cliente, para que exista o para que pueda funcionar, digamos, ya sea cual sea, digamos, el cliente, la planta o lo que sea, tiene que tener una cierta información, como es, digamos, su red eléctrica, diagramas unifilares, planos eléctricos y todo eso. Haciendo un análisis de esta información,
se va, digamos, a campo y se puede saber en qué lugar podemos dejar nuestro analizador de redes, hablando así, ¿no? O sea, ya yo voy a dejar mi analizador de redes en este punto de la red o en esta carga, porque según el diseño y según el diagrama unifilar que me va a servir muchísimo, veo de que es el de mayor consumo. Ahora, no solamente digo de que con el unifilar voy y lo dejo cargado y ya con eso acabé mi análisis, no. Aparte de dejar, digamos, tu analizador de red por ahí, mínimo yo recomiendo siquiera 5 días, se tiene que hacer una inspección al lugar, pasear por el lugar, ver los tableros o ver la protección eléctrica que tiene, digamos, las principales cargas, ya sea iluminación, ya sea hatchback, que es lo típico que tiene mayor. Y eso lo van a poder ver claramente, digamos, en la información recopilada. Para que exista un diagrama unifilar, tiene que haber habido un cuadro de máxima demanda, ¿no? Un cuadro de cargas, ¿no? Entonces, ese es parte de la auditoría. Y recopilar la información y levantamiento, digamos, de las cargas o equipos que existen en la auditoría, que existen, digamos, que tenga el cliente, es parte de la auditoría. O sea, la auditoría no solamente va a ser de que dejo mi analizador, analizo los planos, lo que me dieron y quedo ahí. No, tengo que ir, pasearme, subir todos los pisos, ver sus torres de enfriamiento, ver en los sótanos qué equipos hay conectados, cómo están distribuidos los tableros. Voy a poder de repente, me ha pasado, ¿no? De repente abrí un pequeño tablerito y había una llave de más de 600 amperios. Entonces, ¿qué alimenta esto? ¿No? Entonces, esa es parte. No solamente es realizar la auditoría en papel, sino también hacer una inspección en físico en el lugar. Muchas gracias, Arturo. Y creo que con esa respuesta has ayudado a absorber la siguiente pregunta, que era si solo bastaba tener el analizador de redes en la llave general o si se necesitaba hacer algo más. Así que creo que nos lo has dejado bastante claro. Muchísimas gracias. Sé que han quedado algunas preguntas en el aire, pero por favor los invito a visitar las redes sociales de Bert Energy. Hemos dejado en el chat box el Instagram, así como el LinkedIn. Y por supuesto, cualquier cosa también nos pueden escribir para pedirnos los contactos directos del equipo de Bert Energy. Y yo quería robarles solo unos segundos antes de irnos para recordarles que la próxima semana arrancamos nuestro curso de certificación LEED a todas las empresas que son miembros de GBC. Recuerden que tienen un cupo gratuito para que lo aprovechen. Y bueno, los que no son miembros, esperemos se animen a hacerlo o se animen a inscribirse, que el curso va a estar buenísimo. Asimismo, también tenemos taller de certificación Edge en junio, el 2 de junio. Este sí va a ser presencial, el de Lead será virtual. Y finalmente tendremos en agosto, y ya tenemos los costos para poder lanzarlos en las redes sociales la próxima semana, segundo taller, disculpen, online de certificación web. Así que esperamos verlos también en estos cursos, talleres y demás webinars y seminarios. Y simplemente volver a agradecerle a Arturo y a todo el equipo de BERT por este webinar que ha estado espectacular. Nos hemos pasado del tiempo programado, pero creo que con justa razón, ya que la información estaba sumamente interesante y bueno, han estado casi todos los participantes acompañándonos hasta este momento. Así que nuevamente, Arturo, muchísimas gracias a todo el equipo de BERT, muchísimas gracias y a todos los que nos han acompañado hasta este momento. No sé si Arturo quisiera dejar un último mensaje, una última reflexión antes de irnos esta tarde. Agradecerles a todos, agradecer a GBS por estas iniciativas, impulsar la sostenibilidad. Hay que tomarlo, creo, ya en este punto ya con bastante seriedad. Estamos, creo, ya contra el tiempo. Y nada, con toda la confianza del mundo, conectarse con nosotros, conmigo, con el equipo, a través de las redes, a través de cualquier llamada, para aprender juntos, ¿no? Porque esto es algo que día a día, año tras año, va evolucionando cada vez más. Entonces esperemos de que también el país en sí, el Perú, comience a tomar un poco más de seriedad en este lado, ¿no? Entonces creo que nosotros como profesionales es importantísimo que comencemos a empujar el carro. Nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en nuestros próximos cursos, talleres y webinars de las próximas semanas.